Hola chicos, vamos a empezar con la unidad 2 de la materia Biología Humana, ¿sí? En el día de hoy, en esta unidad 2, vamos a ver un poquito cuál es la relación de estos microorganismos con el cuerpo, ¿sí? O con el ser humano. Estas relaciones que existen entre los microorganismos y los hospedadores se pueden dar de diferentes maneras. Siempre que haya una distinta forma de convivencia, la vamos a llamar simbiosis, ¿sí? Nosotros convivimos diariamente con miles y miles de microorganismos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Algunos están sueltos en el ambiente y otros ya están en un contacto mucho más cercano, incluso dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, estas convivencias, a las que llamamos simbiosis, se pueden dar de tres tipos, tres formas de simbiosis. Una es el mutualismo, y ahora vamos a describir cada una de ellas. Uno es el mutualismo, otro el comensalismo y por último el parasitismo. Dentro, dentro de esta simbiosis nosotros vamos a entender que el huésped es el microorganismo y el hospedador vendríamos siendo nosotros. Cuando la relación de simbiosis que se da es mutualismo, tanto el microorganismo, ¿sí?, que sería el huésped, como el hospedador, que vendríamos a ser nosotros, se benefician de esta convivencia, ¿sí? Quiere decir que no solamente conviven sin molestarse, sino que ambos reciben un beneficio por esta simbiosis. Un ejemplo de esto es alguna de las bacterias que viven dentro de nuestro intestino que ayudan, ¿sí?, en la degradación de los alimentos para ser después absorbidos. Eh, Acá encontraron, en el mutualismo, ambas partes encuentran un ambiente adecuado para vivir y se ayudan. Ellos ayudan a nuestro organismo en esta digestión de los alimentos, como les decía. En el comensalismo, ¿sí?, el huésped va a seguir obteniendo beneficios, pero no nos va a afectar a nosotros. No nos beneficia, pero tampoco nos perjudica. Por ejemplo, es el caso de muchas de las bacterias que habitan en nuestra piel normalmente. Muchas de ellas nosotros hacemos un barrido, ¿sí?, En- con el lavado de manos, con el baño, nosotros hacemos un barrido de nuestra piel, a veces se vuelven a depositar estas bacterias, pero no necesariamente nos van a causar un daño. Eso sí, se benefician de estas células muertas, se alimentan, etcétera, pero no nos van a causar un daño a nosotros ni un beneficio. Y en cambio, en el caso del parasitismo, ¿sí?, el huésped sí se va a ver beneficiado por esta relación, pero nosotros como hospedadores no solamente no nos vamos a ver beneficiados, sino que nos va a causar un daño, ¿sí?, una lesión. Cuando estos microorganismos causan una enfermedad, se denominan patógenos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la definición de infección. Entonces decimos que infección es el proceso por el cual los microorganismos patógenos, que son los que veíamos recién en esta simbiosis de parasitismo, invaden nuestro cuerpo, ¿sí?, evadiendo las barreras físicas y químicas, que vamos a ver ahora cuáles son, y en algunos casos esta infección afecta tan significativamente el funcionamiento de nuestro cuerpo que causa una enfermedad denominada enfermedad infecciosa. ¿Por dónde puede ingresar este microorganismo? ¿Cuáles son las puertas de entrada del microorganismo? Bueno, todos los que son orificios, por ejemplo, oídos, nariz, ¿sí?, uretra, boca, vagina, pene, mucosa anal. Después por heridas, picaduras, ¿sí?, en las mucosas conjuntivas, en la placenta, ¿sí? Entonces, todos estos lugares son puertas de entrada para estos microorganismos. Por eso, en este momento actual que estamos viendo con esta pandemia del coronavirus, lo principal que debemos hacer es el lavado de manos, porque fíjense que acá no está nombrando la piel sana, sí habla de heridas, de lastimaduras, dice, bueno, pero nosotros vamos a decirle heridas. Sí habla de heridas, o sea, si la piel está lesionada va a ingresar por ahí, pero si la piel está sana, como mayormente tenemos la piel de nuestras manos, no va a ingresar por ahí el microorganismo, por lo cual todos aquellos objetos que nosotros toquemos que están contaminados con estos microorganismos, recién cuando las manos como portadoras de estos
microorganismos tocan alguna de las conjuntivas, como los ojos, la nariz o la boca, recién ahí van a ingresar a nuestro cuerpo. Entonces es muy importante en este momento más que nunca el lavado de manos. Bueno, entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las puertas de entrada, ahora vamos a ver cómo pasa de este ingreso, ¿sí?, a una penetración o ya a una infección. Entonces, en este proceso, el microorganismo que está ingresando va a utilizar unas moléculas presentes en la superficie, en su superficie, ¿sí?, de su cobertura, unos ligandos como glicoproteínas o lipoproteínas para unirse a otras moléculas presentes en la célula nuestra, del hospedador, los receptores. Entonces, también puede utilizar otras estructuras como los flagelos, ¿sí?, para adherirse. Una vez que ya son adheridos, van a comenzar a multiplicarse inmediatamente, ¿sí? Esta multiplicación nosotros la denominamos como colonización. Hay una colonia, ¿sí?, de microorganismos en determinado espacio, ¿sí? Mientras se mantenga en ese espacio, ¿sí?, va a seguir siendo una colonización. Eso también se hace, por ejemplo, en laboratorios, se colonizan con determinadas bacterias y se las ve si son susceptibles o no a determinados antibióticos en base a cuánto colonizan o cuánto no. Entonces, para saber qué antibióticos sirven de determinada bacteria. Entonces, digamos, esta colonización ocupa una superficie en la que se quedan ancladas. Pero en algunos casos, esta colonización no se restringe a ese lugar inicial donde empezó este proceso infeccioso, sino que empieza mediante las enzimas de los microorganismos a dañar los tejidos que están cerca a las células que están cerca, y empieza a invadir regiones, invadir más profundidad y más superficie. A este proceso lo llamamos penetración. Entonces ahora vamos a ver. Este microorganismo, bueno, ya vino y me infectó a mí, ¿sí? Supongamos que no es a mí, sino una persona X. Después yo lo que tengo que ver es cómo este microorganismo se esconde en el ambiente, ¿no? En qué superficies, en qué lugares queda ese reservorio, ¿sí?, de este patógeno para ser después contagiado. Y vamos a encontrar que tenemos tres tipos de reservorio. El primer reservorio, ¿sí?, es el reservorio animal, ¿sí? Este es uno de los más difíciles de combatir porque nosotros comúnmente convivimos con animales. Algunos de ellos son domésticos, otros no, pero permanentemente convivimos con animales. Entonces es muy difícil eliminar este tipo de patógenos. Otro puede ser el portador humano. Y decimos, ojo que decimos portador, no una persona que está infectada, que está enferma y que contagia, sino el portador es aquella persona que porta este microorganismo y vendría a ser, cuando decimos son portadores sanos, porta el microorganismo pero no se enferma, ¿sí? Son transmisores del organismo sin estar enfermos de este, ¿sí? Y por último, los reservorios inanimados. Los reservorios inanimados pueden ser la tierra, el agua, comida, diferentes objetos que han sido contaminados tanto por orinas o por heces de los animales o de las personas infectadas. También, ojo, pueden ser aquellas superficies que quedan con secreciones de algún otro tipo que no sean materia fecal u orina, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de transmisión, ¿sí? Podemos clasificar esta transmisión por tres tipos. El primer tipo es el tipo de la transmisión de contacto, ¿sí?, que es una de las más comunes. Esta transmisión por contacto puede ser contacto directo, indirecto, por contacto con gotitas o aerosoles secretados por la persona infectada. El directo es, yo tengo contacto directo con los fluidos de la persona, ¿sí? Ingresa directamente a mi organismo por haber estado en contacto directo con una persona que haya sido infectada, ¿sí? Contacto indirecto, ¿sí?, puede ser en el caso de que, por ejemplo, esta persona tosa, contamine alguna superficie, yo toco esa superficie y estas gotitas, aerosoles que fue liberando cuando tosió, cuando habló fuertemente, ¿sí?, cuando estornudó, esta persona infectada dejó estas secreciones, ¿sí?, a través de estas gotitas y ingresa,
¿sí? Por contacto, mi mano toca esa superficie, yo después toco las mucosas y de esta manera ingresa al organismo, ¿sí? Esa sería transmisión por contacto, pero en este caso sería contacto indirecto, ¿sí? Después tenemos transmisión mediante un vehículo. El vehículo puede ser el aire, cuando ya las partículas están totalmente aerolizadas, ¿sí? Puede ser el agua, puede ser la comida. Ustedes por ahí en la zona no lo conocen tanto, pero en la zona de donde yo soy oriunda, era muy común el cólera, y este fue uno de los casos en el que el agua, ¿sí? Venía contaminada con microorganismos que después transformaban enfermando a la persona en cólera, ¿sí? Y por último, la transmisión por un vector. Quiere decir que utiliza otro ser vivo, ¿sí? Generalmente son artrópodos. Estos vectores pueden ser, por ejemplo, el mosquito, que ahora se ve mucho también en el dengue, por ahí tampoco es propio de esta zona, pero si conocen el dengue, que porta este microorganismo y al picar a la persona lo transmite. Otro es la vinchuca, que en mi zona, incluso en el Chaco y más en el norte, ocasiones portador de la enfermedad, en realidad del microorganismo, ¿sí? Que va a provocar el Chagas. Entonces, este vector puede funcionar tanto para que se multiplique en sí mismo el patógeno o simplemente para trasladarlo hasta otro hospedador, ¿sí? Bueno, ahora tenemos el gran problema decimos, todo esto es negativo para la persona, pero ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, tenemos el sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune es quien nos va a ayudar a nosotros a combatir, ¿sí? Este microorganismo que van a estar presentes en el ambiente o incluso en la misma persona, ¿sí? Vamos a tener 3 grupos o líneas de defensa. La primera línea de defensa, ¿sí? Se encuentra la respuesta inmune innata, ¿sí? Y vamos a encontrar las barreras físicas, como pueden ser la piel y las mucosas. Cuando estuvimos hablando en la clase pasada sobre piel, ustedes saben que en las primeras capas de epitelio eran del epidermis, era tejido epitelial muerto, sí, que se va descamando, donde le cuesta mucho al microorganismo adherirse, porque esta descamación de este tejido muerto es constante y continuamente se va renovando, entonces por ahí le cuesta más ingresar. Ojo, estamos hablando en piel sana, mucho cuidado hay que tener justamente cuando hay heridas presentes. Y lo otro es las mucosas como la de la boca, la mucosa anal, que es una capa de epitelio muchísimo más delgada, por lo cual le va a ser más fácil al microorganismo atravesarla. Después tenemos las barreras químicas. Dentro de estas encontramos el sudor, ¿sí? O los jugos gástricos. Estas ambas, ¿sí? Van a alterar tanto el pH de la piel, ¿sí? O van a liberar enzimas van a liberar sales o lisinas que van a ayudar a la destrucción de estos microorganismos, ¿sí? Hay muchos microorganismos que resisten determinados niveles de pH, pero los jugos gástricos suelen ser con un pH inadecuado para la vida y reproducción de estos microorganismos, entonces inhiben el crecimiento microbiano, ¿sí? Después tenemos las barreras de tipo biológica, siempre hablando de respuesta inmune innata en la primera línea de defensa. Estas barreras biológicas es la resistencia de la especie y la microbiota natural. ¿Qué quiere decir resistencia de la especie? Resistencia de la especie quiere decir que hay microorganismos que son particularmente infecciosos para determinadas especies y no así para otras, ¿sí? Ustedes vieron que nosotros podemos encontrar a lo mejor en una planta determinadas manchas, determinadas, digamos, lo que le llaman los pulgones, por ejemplo, que sería una simbiosis parasitaria en la planta, que no afectan al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos de otra especie. Ojo, que hay muchos de ellos que fueron mutando o adaptándose para poder ser transmitidos, mayormente entre los animales y el humano, ¿sí? Pero si no, esta barrera biológica hace que
a mí como ser humano, enfermedades que son propias de los animales y de las plantas no me afectan, ¿sí? Y la otra es la microbiota normal. Esto quiere decir que nosotros ya tenemos y convivimos, ¿se acuerdan? De manera simbiótica, con muchos microorganismos que forman parte de nuestra piel, ¿sí? De nuestras mucosas incluso también. Estos microorganismos, al ya habitar en nuestra superficie, en nuestra piel, van a generar algunas sustancias que son propias de ellos, que van a elevar o alterar el pH de tal manera que no van a ser adecuadas esas condiciones para el ingreso de otros microorganismos con los cuales no convivimos. Entonces, a su vez, estos microorganismos están ayudando favorablemente a que no tengamos el ingreso de otros microorganismos. Dentro de la segunda línea de defensa, cuenta con sustancias y células, con células y sustancias químicas antimicrobianas. Son específicamente para combatir los microorganismos, ¿sí? Estas células se encuentran en la sangre, en los granulocitos, los macrófagos, ¿sí? Y los linfocitos NK. Y ahora vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Decimos, dentro de la fagocitosis, que es uno de los procesos de la segunda línea de defensa, vamos a encontrar la quimiotaxis, ¿sí? Que es el movimiento de una célula para acercarse, ¿sí? Mediante un estímulo químico, pero para acercarse a donde estos microorganismos están atacando a las células. Entonces, estas señales le indican a otras células que son defensoras dónde se está produciendo el ataque, ¿sí? A dónde deben dirigirse. Después tenemos la advertencia, que es una vez que llega ahí, comienza la defensa adhiriéndose a los microorganismos y a su superficie, se adhieren a ellos. Algunos de estos microorganismos pueden inhibir o reducir el contacto con los fagocitos, por lo cual a estos son los microorganismos que les llamamos más virulentos, ¿sí? Porque le cuesta más al microorganismo, al cuerpo, al organismo nuestro, combatirlo. Después tenemos la ingestión. Una vez que ya están adheridos, este fagocito lo va rodeando, lo va cubriendo, ¿sí? Con mayor cantidad de membrana celular y lo va como encapsulando de tal manera que se forma una bolsita que llamamos fagosoma. Una vez que ya está formada, estos fagosomas se unen unos fagosomas a otros, ¿sí? Y empieza el proceso de digestión, donde este fagocito va a ir actuando, ¿sí? Liberando enzimas digestivas y un pH ácido para ir destruyendo estos microorganismos que quedaron encapsulados en estos fagosomas. Bueno, como decíamos entonces en esta eliminación, ¿sí? Luego de que estos microorganismos ya fueron fagocitados y ya fueron digeridos, van a quedar los desechos eliminados, que van a ser eliminados al exterior de la célula. Algunos de estos van a quedar adheridos, ¿sí? A la superficie de los fagocitos. Entonces, de esta manera van a formar parte de esta tercera línea de defensa que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver dentro de esta segunda línea de defensa, cómo se produce este encapsulamiento, ¿sí? Primero vamos a hablar de lo que es inflamación. Fíjense en el gráfico, ¿sí? Cómo ya hay una especie de edema, ¿sí? Tenemos 4 síntomas de esta inflamación. Tenemos color, que se ve clarísimo, ¿sí? Calor, que no lo vamos a poder percibir en la imagen, ¿sí? Tumor, que es esta elevación, y dolor, que tampoco lo podemos percibir en la imagen. Estas 4 características son propias de la inflamación. También vamos a tener en este caso, ¿sí? La presencia de pus, como se ve ahí, que puede quedar encapsulado dentro y va a ser después lentamente reabsorbido, o puede tener salida al exterior, ¿sí? Bueno, ¿por qué se producen estas características? Primero que estas células se bañan de sangre, ¿sí? Por eso aumenta este flujo sanguíneo, por lo cual aumenta la temperatura, ¿sí? Y genera por ósmosis este edema que forma parte de lo que llamamos tumor, ¿sí? Y donde se actúa, se intenta
donde se intenta recuperar esta célula que fueron infectadas, ¿sí? Se va a comenzar a liberar esta especie de líquido al que llamamos pus, ¿sí? Que no siempre va a ser liberado al exterior, en este caso todavía no tiene orificio de salida, pero está bastante superficial, y otras veces que no asoma tan claramente, ¿sí? Y puede ser, como decíamos, liberado o no este pus, pero va a quedar siempre en forma de absceso, ¿sí? Cuando queda cerrado, y si no, liberado al exterior. Las características de este pus es que es una sustancia blanquecina, ¿sí? Puede o no ir acompañado de olor, ¿sí? Y bueno, y por lo que va a intentar hacer la epidermis, ¿sí? Es ir formando una capa, ¿sí? Lo que vamos a conocer después como mal llamado cascarita, pero sí va a ir formando una capa con fibrinógeno y plaquetas para ir sellando esta herida y que no puedan seguir ingresando al organismo más sustancias por esta herida abierta. Viene también acompañado esta respuesta innata, que es no específica, por la fiebre. Fiebre, acuérdense, lo deben haber dado en prácticas profesionalizantes, que es cuando la temperatura se le da por demás de los 37 grados, ¿sí? Quien regula la temperatura, sí, es esta parte del cerebro llamada hipotálamo, ¿sí? Si no lo vieron, lo vamos a ir viendo más adelante en el sistema nervioso, ¿sí? Es como el termostato del cuerpo. Estas sustancias que van a ir percibiendo la presencia de este agente infeccioso van a ser liberadas a la sangre, y esta información va a llegar hasta este hipotálamo, quien va a dar la señal de elevar la temperatura, ¿sí? Cuando se eleva la temperatura hay todo un mecanismo, ¿sí? Que va a ir haciendo que primeramente se cierren los vasos periféricos, por eso da esa sensación de frío, para poder aumentar el flujo sanguíneo en la zona más afectada y en el resto del cuerpo. Cuando se llega a la temperatura que considera, ¿sí? El hipotálamo que es la correcta, que es una alarma, ¿sí? Por lo tanto, esta fiebre va a tener consecuencias positivas y negativas en el organismo, pero una vez que se llega hasta a ese nivel, ¿sí? Comienza después el descenso. Cuando esta fiebre, ¿sí? No baja, ¿sí? Y supera los 44 grados, bueno, ya estamos en peligro de muerte, porque literalmente se cocina los órganos. Pero cuando está entre estas temperaturas, vamos a empezar a ver en el organismo diferentes síntomas, muchos de esos ya los conocen, ¿sí? Vamos a tener enrojecimientos en las zonas más vascularizadas, van a haber presencia de escalofríos, puede haber deshidratación, porque acuérdense que esta liberación de calor lo que va a generar es la evaporación del líquido intracelular. Entonces, estas características, bueno, tienen que ir siendo resueltas, ¿sí? Para que el organismo no sufra estas consecuencias negativas de la fiebre, ¿sí? Y por último tenemos la muerte de las células infectadas. Hablábamos antes de estas células NK que se encargan de eliminar tanto las células que han sido infectadas por el virus como células tumorales, que no es el caso. Pero ojo que va a destruir estas células infectadas, pero no así el microorganismo que las infecta. Después tenemos la segunda línea de defensa, las defensas químicas, ¿sí? Bueno, como decíamos, estas defensas químicas van a ayudar a los procesos defensivos y van a promover el aumento de los fagocitos y atacan directamente a los patógenos. Dentro de ellas podemos destacar tres procesos. Primero es el sistema del complemento, que son conjuntos de proteínas plasmáticas que actúan en cascada. Lo que provocan es la lisis, o sea, la destrucción, ¿sí? Celular.
de los microorganismos y ayudan en el proceso de inflamación y fagocitosis. Después las citoquinas, ¿sí? Que son proteínas producidas por el sistema inmunitario y lo que van a hacer es comunicarse entre ellos y tienen diversos efectos biológicos como atraer más macrófagos, ¿sí? Para producir esta fagocitosis que hablábamos antes y destruir las células infectadas. Promueven también el proceso inflamatorio. La más importante de estas citoquinas es el interferón. Y el interferón en sí mismo es un tipo de señal producida por estas células infectadas, ¿sí? Que va a avisar que hay una presencia de un invasor. Lo que no les va a decir es cuál es el invasor, ¿sí? Entonces, simplemente les avisa que están enfrentando algún tipo de virus, pero no sabe distinguir cuál es. Entonces, ahora pasamos ya directamente a lo que es defensa específica, que es una respuesta inmune adquirida. Sería nuestra tercera línea de defensa. Esta línea de defensa es inducida, ¿sí? Y se adapta al invasor microbiano, o sea, es específica para este microorganismo. No es como por ejemplo con la fiebre, no es como por ejemplo con el proceso inflamatorio que era general. Esta es específica. Dentro de estas se van a encontrar estas células de memoria inmunológica que las vamos a trabajar para que entendamos bien cómo es este proceso de inmunización. Bueno, obviamente vamos a encontrar el sistema linfático, ¿sí? Este sistema linfático, bueno, eso es una composición de vasos linfáticos por el cual va a circular un líquido en este torrente que es la linfa, ¿sí? Es un líquido más bien blanquecino que va a ser casi paralelo al sistema circulatorio, pero a diferencia de este no tiene una bomba que lo esté bombeando o empujando dentro de la linfa, sino que se va a ir reabsorbiendo este líquido a través de los movimientos peristálticos de los músculos, peristálticos. Como decíamos, es incoloro, es acuoso, ¿sí? Se parece más al plasma de la sangre y transporta estos restos de las células. Entonces, estas células que fueron fagocitadas y todo eso van a ser absorbidas por los conductos linfáticos y van a ser transportadas, ¿sí? Dentro de este recorrido que va a ser la linfa, ¿sí? Va a pasar por determinados nódulos linfáticos que alojan a los linfocitos, especialmente los B, pero ya vamos a trabajar sobre eso. Y van a reconocer, ¿sí? Y atacar cualquier microorganismo que sea transportado por la linfa. Por eso estos nódulos linfáticos después van a tener tendencia a inflamar estos ganglios, los más comunes, por ejemplo, con las infecciones respiratorias son los del cuello, ¿sí? Después tenemos los inguinales, axilar, abdominal, ¿sí? Que están distribuidos por todo el cuerpo. Pero bueno, cuando pasan por estos nódulos, lo que van a tener tendencia es a reconocer los microorganismos que están viajando dentro de ellos y a hacer un proceso inflamatorio para intentar encapsular, ¿sí? El vaso, ¿sí? Forma parte dentro de este sistema de defensa específica. Es un órgano del sistema inmune. Su función es similar a la de los nódulos linfáticos, solo que filtra la sangre en vez de la linfa. Durante este proceso se remueven las bacterias, virus y toxinas y otros elementos extraños, así como células sanguíneas viejas y dañadas. Otra de sus funciones es almacenar las plaquetas y los elementos importantes como el hierro. Después tenemos los linfocitos, ¿sí? Estos a grandes rasgos después van a especificar entre linfocitos B y linfocitos T, ¿sí? La función de los linfocitos es vigilar el organismo, principalmente las puertas de entrada de estos patógenos, para lanzar el ataque en el momento indicado. Bien, ahora sí ya con los linfocitos T. Existen dos tipos de linfocitos T. Unos que se especializan en reconocer las células que han sido invadidas por un patógeno, ¿sí?
o que bueno, se están comportando de manera anormal, como en el caso de las células cancerígenas, e intentar eliminarlas. Estos linfocitos T los vamos a llamar citotóxicos, ¿sí? Y los otros linfocitos T se especializan en la comunicación y de esta manera colaboran con la ayuda de los invasores. Con la ayuda contra estos invasores. Estos linfocitos T se denominan helper o colaboradores, que es lo mismo en la traducción. Después tenemos los linfocitos B, ¿sí? La mayoría de estos se encuentran en los nódulos linfáticos y en el vaso, ¿sí? Su principal función es la producción de una proteína específica del sistema inmune, llamados anticuerpos o inmunoglobulinas, que está en la sigla IG, y vamos a ver 5 tipos de inmunoglobulina. La más abundante en el cuerpo son las IgG o inmunoglobulina G, ¿sí? Que son fundamentales para dar esta respuesta, ¿sí? Que vamos a verlo más adelante, pero como son pequeñas, pueden abandonar los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Después tenemos las IgM, que se producen al inicio de una infección, son más grandes, ¿sí? Pueden atrapar más agentes extraños y ayudar a eliminarlos rápidamente. Tenemos las IgA, que se encuentran principalmente en las mucosas y en las secreciones corporales como las lágrimas o la leche materna, ¿sí? Son para protección específicamente del lactante, en este caso. Las IgE estimulan la inflamación, ¿sí? Están muy relacionadas con los procesos alérgicos, y la IgD, que aún su función no es muy conocida. Vamos a ver ahora esta respuesta celular. Dice que el cuerpo utiliza esta respuesta celular para pelear contra los patógenos intracelulares y las células anormales del organismo. Pero acá está el tema. ¿Cómo sabe cuál atacar? Bueno, la célula va a producir proteínas, ¿sí? Sus propias proteínas, pero cuando está invadida por un microorganismo que ingresa a la célula, ese microorganismo va a necesitar, ¿sí? Producir sus propias proteínas. Entonces las exhibe como si fueran vidrieras, ¿sí? Y al verlas, esta respuesta celular lo que hace es mostrar estas proteínas generadas por estos microorganismos, y van a ser identificadas, ¿sí? Por estos linfocitos T que van a patrullar todo el organismo. Entonces, al ser identificadas, vamos a comenzar ya el proceso de encapsulamiento. Después tenemos la respuesta humoral, que es en la que participaban los linfocitos T, ¿sí? Los colaboradores, y los linfocitos B. Acá en para comenzar esta respuesta humoral, dice que es necesaria la intervención de los linfocitos T colaboradores. Estos van a patrullar la sangre, como digamos en el anterior, y cuando se encuentran con estas células presentadores de antígenos, se presenta el antígeno que ellos reconocen y se activan. Al activarse, van a buscar los linfocitos B correctos, ¿sí? Los específicos, y al encontrarlos se activan. Estos linfocitos B activados pueden actuar de dos maneras: o bien se transforman en una célula plasmática, o bien convertirse en una célula memoria, que ya vamos a ver de qué se trata esta célula memoria. Ahora vamos a ver los tipos de inmunidad adquirida, ¿sí? Estos tipos de inmunidad adquirida pueden ser diversos, ¿sí? El que más conocemos es la vacunación, pero también se pueden adquirir de manera natural, por ejemplo, en el momento de la lactancia materna, ¿sí? Vamos a tener varios tipos. Dentro de la inmunidad activa, ¿sí? Podemos tenerla una adquirida naturalmente o pasivamente. Entonces, naturalmente o artificialmente. Entonces vamos a tener, dentro de inmunidad activa adquirida naturalmente, es aquella frente al contacto directo, ¿sí? Con algún patógeno del cuerpo de forma natural, va a responder a esta
a este microorganismo, se va a defender el microorganismo y va a quedar en nosotros, ¿sí? Una memoria en estas células memoria, ¿sí? Que va a persistir. Entonces, ante presencia nuevamente de este microorganismo, el cuerpo ya sabe cómo responder y va a poder defenderse de forma rápida, ¿sí? Y eficiente. Por ejemplo, en el caso de la varicela, vieron que uno siempre dice la varicela se puede tener una sola vez. En realidad, el contacto con la varicela la vamos a tener muchísimas más cantidad de veces, pero estas células memoria lo que hacen es saber cómo combatirla, ¿sí? Y ante la presencia de contacto con este microorganismo, lo que va a hacer es defenderse específicamente para él, porque quedó guardada en la memoria de las células cómo combatir este microorganismo, y no va a permitir nuevamente que éste afecte al cuerpo. Entonces, esta es una inmunidad activa porque tuvo que trabajar el cuerpo de esto, que fue adquirida naturalmente porque fue ante la exposición que desarrolló sus propias defensas. Después tenemos la inmunidad pasiva adquirida naturalmente. ¿Cuál sería la diferencia? En la activa nosotros mismos tuvimos que generar los anticuerpos. En la pasiva sigue siendo natural, pero es a través de lo que la madre puede transmitirle a este bebé, sea en el proceso de, aún en el embarazo, ¿sí? Como cuando nace. Decíamos entonces que esto puede ser, le va a servir para cuando salga al mundo exterior, pero puede ser adquirido durante el periodo del embarazo, ¿sí? En el desarrollo, que la madre le transmita estos anticuerpos, o al nacer, ¿sí? Por ejemplo, a través de la leche. Y esto le sirve para determinada cantidad de tiempo. Ojo, que justamente estos retrasos en la vacunación son solamente estas fechas del calendario de vacunación, son solamente si el bebé ha sido expuesto a la lactancia materna, ¿sí? O la mamá ya estaba inmunizada. Si la madre no estaba vacunada, este bebé tiene prioridad para ser vacunado y empezar a generar sus propias defensas, porque no fueron transmitidas, estas células memoria no fueron transmitidas durante el embarazo y la lactancia. Otra inmunidad activa, pero en este caso va a ser adquirida artificialmente, es el método de vacuna, ¿sí? ¿Por qué decimos que es activo? Porque es el microorganismo quien va a generar, ¿sí? Va a enseñarle al cuerpo, combatiendo este microorganismo que fue introducido artificialmente, va a generar sus propios anticuerpos para poder combatirlo en el caso de exposición a este mismo gracias a las células memoria. Existen 4 tipos de vacunas: vacunas atenuadas, vacunas inactivadas, vacunas toxoides y vacunas de tecnología recombinante, ¿sí? Cada una de estas va a depender de cómo se presente este microorganismo dentro del cuerpo, si va a ser el microorganismo muerto o va a ser un microorganismo en cantidades bajas para que el cuerpo pueda responder y atacarlo a pesar de que está vivo, ¿sí? Y siempre recuerden esto de las células memoria, lo que hace justamente es recordar cómo combatir este microorganismo a lo largo del tiempo. Hay algunas que necesitan refuerzo porque estas células van siendo cambiadas y algunas de ellas no van a poder conservar esta memoria durante más cantidad de tiempo. Y por último, tenemos una inmunidad pasiva adquirida también artificialmente. ¿En qué caso? Esta inmunidad nos sirve porque es muchísimo más rápida, ¿sí? que la activa, ¿sí? Es muchísimo más rápida, pero el microorganismo no va a generar memoria. ¿Por qué no generar memoria? Porque en realidad yo ya le estoy dando todo resuelto. Entonces, el cuerpo no tiene que aprender a combatirlo, no aprende a combatirlo, de hecho, sino que utiliza esta herramienta que yo ya se la estoy brindando. Donde esta herramienta se termina, ¿sí? El cuerpo ya no sabe cómo combatir contra este microorganismo. Entonces, esto lo puedo utilizar, por ejemplo, se utiliza mucho el tetanol, ¿sí? Que es cuando la mamá está por ingresar a quirófano para tener a su bebé,
y no se hizo el calendario de vacunación reglamentario sobre la antitetánica. Entonces, yo previo a exponerlo a una posibilidad de que se exponga ante el tétano quirúrgico, lo que tengo que hacer es ayudar a su cuerpo a defenderse contra esta posible exposición. Entonces, voy a darle, ¿sí?, una memoria ya resuelta de cómo poder defenderse contra este posible tétano. Pero esta memoria es rápida porque se la pueden colocar en el día, ¿sí?, previo a ingresar al quirófano, el día que ingresa al quirófano, pero no va a tener durabilidad. En cambio, una antitetánica colocada con el calendario que corresponde, ¿sí?, va a durar hasta 10 años, hasta el próximo refuerzo. Fíjense la diferencia. Este tetanol se puede poner cuantas veces se necesite, pero sirve para la exposición en el momento. No conserva células memoria porque ya estaba todo digerido, ya estaba todo aprendido, ¿sí? Es como copiarse de un machete. Uno solamente dice lo que dice el papelito, pero no hay garantía de que yo haya aprendido, ¿sí?, lo que tendría que saber para ese examen. Así que ténganlo en cuenta que es como inmunidad pasiva adquirida artificialmente. Bueno, chicos, espero que se haya entendido, ¿sí? Y nos estamos viendo en la próxima clase.